Buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase. Es la clase número 11 de la materia de Economía Política. Estábamos viendo lo que es macroeconomía, ¿cierto? Hemos visto estábamos viendo lo que es el PIB y habíamos hablado de que el PIB es, representa la suma de todos los bienes y servicios finales proporcionados en un país durante un periodo de tiempo, que es un año, ya sea por los nacionales o por los residentes extranjeros. Eh, entonces, habíamos dicho que el PIB ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país. Entonces, va a ser simplemente la agrupación de los diferentes sectores, el sector primario, secundario, terciario de los países, donde se van a ir agrupando las empresas y se va a ir viendo cuánto contribuye cada una de ellas a la economía del país. Habíamos dicho también que el PIB, que los métodos para calcular el PIB eran, el primero era como flujo de gasto, y dentro de como flujo de gasto hemos dicho que el PIB se calcula a través de lo que son el consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones, menos las importaciones. Ese es un método de evaluación del PIB a productos finales. El segundo método que habíamos visto es, en este caso, como la distribución de las rentas o a través de lo que son los ingresos. O sea, son por ejemplo, a través de lo que son los salarios de los trabajadores, las rentas procedentes del capital o la tierra, los intereses financieros, los beneficios, amortizaciones, impuestos indirectos y los subsidios, sumatoria de todo, ¿no es cierto? Y el tercer método que se ha visto, que se utiliza, es el método de la producción, donde el PIB se calcula el valor bruto de la producción menos el consumo intermedio. Esos son los tres métodos del PIB. Para tener una mejor relación, vamos a hablar de lo que se llama el PIB per cápita, o conocido también como el ingreso per cápita o renta per cápita. Es un indicador económico que mide la relación existente entre la renta de un país y su población. Entonces, para hablar de lo que es el PIB per cápita, nosotros tenemos que decir que la producción del país está relacionado con el número de habitantes. Si bien hemos dicho que este es un indicador de riqueza, ¿no es cierto? Se utiliza es un indicador macroeconómico de la productividad y el desarrollo económico de los países. Hasta mañana. Al hablar de que es un indicador de la riqueza, la estabilidad económica de un territorio, estamos diciendo que este indicador es utilizado a nivel mundial para medir la riqueza, ¿no es cierto? Por tanto, dice, está expresado en términos nominales, a precios constantes, pero lo importante dentro de lo que es el PIB, podemos decir que para el cálculo del PIB, cuando hablamos de Bolivia, por ejemplo, decimos cuál ha sido la evolución que ha tenido el PIB en nuestro país.
Entonces vemos que desde el año 1994 al 2005, el PIB per cápita, que es el ingreso promedio, ¿no es cierto?, entre las personas que ganan más y las personas que ganan menos. Entonces se suma toda la producción de todos y cada uno de los bolivianos y se divide entre la población. Entonces, el PIB per cápita siempre es expresado en dólares porque es un indicador. Vemos la evolución de nuestro PIB per cápita, no se ve bien, vamos a aumentar. Ahí está. Desde 1994 teníamos un PIB per cápita de 819. El 2005 hemos cerrado con 1037 y a partir del 2005, el 2006, vemos que del 2006 al 2017, que es el números cerrados, números parciales, como se dice, pero está cerrado y entonces 3.393 es el ingreso per cápita de los bolivianos. Sabemos que el salario mínimo nacional es 2.164, ¿no es cierto? Ese es el salario en este momento, que es el salario mínimo nacional, que más o menos representa $310. Pero eso es lo mínimo que gana un trabajador. Hay personas como, qué sé yo, como los diputados, como los presidentes de las entidades financieras, que van a ganar mayor cantidad. Entonces saca un promedio para determinar el PIB per cápita y se va a dividir entre la población que tenemos. Entonces, esta es la evolución de que ha tenido el ingreso per cápita de Bolivia desde el 2005 hasta, en este caso, hasta el 2017. Actualmente podemos decir que el PIB per cápita de nuestro país, o sea, calculado así, de esa manera, está aproximadamente bueno, el 2018 estaba en 3.682. ¿Sí? Entonces, sigue manteniéndose ese PIB per cápita y vemos que la evolución desde 1994 hasta el 2005 el promedio fue de $961 y en el 2006 al 2017 el promedio fue de $2.392. Entonces, ¿quiénes aportan a la economía? Hemos dicho que en los sectores de la economía tenemos el sector primario, el sector secundario y el sector terciario prácticamente en nuestro país. En el sector primario están todas las empresas agropecuarias, todas las empresas del sector, por ejemplo, minerales metálicos y no metálicos, ¿no es cierto? Esos son del sector primario. En el sector secundario están las empresas de la industria, las empresas que van a transformar las materias primas les van a poner valor agregado, entonces por lo tanto tenemos la parte industrial. En el sector terciario están las empresas las empresas de servicios, ¿no es cierto? Entonces, en este sector terciario está, por ejemplo, el servicio de la administración pública, el comercio, las entidades financieras. Ese es el sector terciario. Entonces, si bien hemos dicho que para el 2000, tanto el PIB ha ido, el aporte de las empresas del PIB, el sector primario aporta un 13%, entre un 13 a 15%. En el sector secundario, el aporte es entre el 37 y 38, 39% aproximadamente. Y en el sector terciario es el 54, entre el 53 y 54%, por lo cual la base de la economía para nosotros va a ser más que todo el sector terciario, porque el sector terciario es el que está aportando más. Vivimos más del comercio que de la industria, lo que es muy criticado por otros países. Entonces, nos referimos al ingreso per cápita
para decir, existe, o sea, ¿cómo se calcula el ingreso per cápita? La producción de las empresas de un país entre el número de habitantes. Entonces dice, representa el promedio del Producto Interno Bruto por habitante de una economía, también se lo puede llamar renta per cápita o ingreso per cápita. ¿Alguna duda o consulta aquí? Ligen, ¿podría repetir la última parte, por favor, para calcular? Ya, el ingreso per cápita se calcula de la siguiente manera. La producción del país, o sea, vamos a sumar lo que han producido la empresa A, la empresa B, la empresa C, D, todo lo que producen, ¿no es cierto? Han producido zapatos, entonces han vendido los zapatos, entonces esa es la producción. Y dividimos entre el número de habitantes de nuestro país. Entonces, por decirles, vamos a decir, tenemos el país, un país, vamos a hacer abstracción un poco de la realidad, y vamos a decir que tenemos un país que tiene, que vende, qué sé yo, solamente su producción se encarga de producir manzanas, vende sus manzanas, produce 5,000 manzanas a 5 bolivianos cada una, entonces 5 por 5, 25,000 bolivianos son sus ingresos. Y tiene 1,000 habitantes. Entonces, si tiene 1,000 habitantes, su ingreso, su PIB per cápita va a ser 25. Si tenemos el país B, con las mismas, vamos a decir, también productor de manzanas, solamente se producen manzanas, producen la misma cantidad, pero este país no tiene 1,000 habitantes, solamente tiene 100 habitantes, por lo tanto, vamos a decir, su PIB per cápita va a ser 250. Entonces, cuanto menor sea el número de habitantes, mayor su ingreso per cápita. Entonces, cuando son muchos los habitantes, tienen que producir más. ¿A eso te referías? Sí, Ligen, muchas gracias. Entonces, si estamos utilizando, en este caso, si se utiliza para medir la riqueza de un país, el PIB per cápita, entonces vamos a decir y vamos a considerar que eh, existen los países más ricos del mundo, pero también existen, podemos decir, no podemos olvidarnos que existen los países más pobres, ¿cierto? Entonces, nos referimos a que, como es un indicador que mide la riqueza del país, vamos a decir que, por ejemplo, midiendo el PIB simplemente a costo de los factores, Estados Unidos es el país que más produce, por lo tanto va a ser el país más rico. Pero es por producción. Si vamos a, si vamos a tener en cuenta, perdón, si vamos a considerar entonces solamente la producción de los países, entonces podemos decir que evidentemente Estados Unidos se lleva a la flor, es el país más rico del mundo porque se calcula por su producción, pero tiene un mayor número de habitantes. Queremos ir más precisos, a ser más precisos, entonces vamos a decir, vamos a medir el PIB per cápita, pero por el poder adquisitivo, por la capacidad de compra que tienen los países. En ese caso, entonces, vamos a decir, desde este punto de vista, tenemos que decir que eh, Qatar es el país más rico del mundo. Estos son datos establecidos en el 2018, 2017, pero actualmente siguen la misma metodología. Qatar es el país más rico del mundo, basa su economía principalmente en la venta de petróleo, ¿cierto? Y eso nos quiere decir que los ingresos que tienen las personas en Qatar son mayores, obviamente, que los nuestros. Si nosotros queremos ver 3,235 es el PIB más o menos de nuestro país, que estamos en el penúltimo lugar de la región de Latinoamérica,
por encima un poco de Haití, pero con relación a Qatar, nuestro ingreso per cápita, que es el país más rico del mundo, es apenas un 3.5% de lo que gana un ciudadano en Qatar. Si nos queremos comparar con solamente los países que estamos vamos a decir que los países que están más cerca a nosotros, podemos decir Argentina, puede ser Chile, ¿no es cierto? Que son los países más cercanos que tenemos. Entonces, el ingreso per cápita en la Argentina, 14.895 dólares. Por Chile, 13.572. Obviamente, Argentina ya para el 2019 bajó, pero de cualquier manera, 11.627 en relación a lo que nosotros tenemos, que estamos diciendo 3.235, 3.000, digamos hasta 3.800, que ha sido el último dato, que no está cerrado, pero que es un dato que se puede utilizar, que es simplemente el ingreso per cápita de los bolivianos en el año, en este caso, en el año 2018, 19. Pero así como existen países también, o sea, como es un indicador que mide la riqueza, podemos ver que Sudán del Sur tiene un ingreso per cápita de 243.27. Entonces nosotros no podemos ser considerados dentro de los países más pobres. Antes sí estábamos dentro de los países más pobres, pero ahora dice, nuestro ingreso per cápita es de 3.200 o 3.000, redondeando si quiere, contra 243, que es el ingreso per cápita del país más pobre, en este caso de Sudán del Sur. Entonces hay una diferencia. Muy cuestionado este indicador, pero es establecido a nivel mundial. ¿Cierto? Se utiliza para ver la riqueza de los países, o sea, el ingreso per cápita. Entonces dice, ¿en qué están basando su economía los países? Los países tienen que basar su economía en los distintos sectores que tiene la empresa. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que el PIB es o no es importante, tenemos que decir, el PIB es importante porque en este caso lo que nos va a ayudar el PIB es saber cuán productivos somos. Y para ver cuán productivos somos, no hay más que ver el Producto Interno Bruto, ¿sí? Es uno de los indicadores económicos que los organismos internacionales tienen en cuenta. Si nosotros, o sea, si nosotros en nuestro país a nivel macroeconómico tenemos un crecimiento mayor al 4.5%, el premio por la producción que se llevan los países, en este caso Bolivia, es que si crece la economía más del 4.5%, es que somos un país bastante productivo, que hemos mejorado nuestra producción y por lo tanto tenemos derecho a lo que es el doble aguinaldo. Si no ha crecido nuestra economía más del 4.5%, entonces no tenemos derecho al pago del doble aguinaldo. Entonces, por eso es importante, ¿no es cierto? La economía del país se va a basar principalmente en lo que es la producción del país. Claro que vamos a hablar de lo que son las desigualdades. Bueno, existen, ¿no? O sea, dice, es importante, dice, para ver si es más rico, si un país es rico, ¿qué hay que medir? Se pueden elegir varios caminos. Por un ejemplo, comparar el Producto Interno Bruto, la suma de todos los bienes y servicios que produce una economía en un año. Por lo tanto, se llevan la flor Estados Unidos y China. Pero no, dice, como tienen un mayor número de habitantes, entonces no es un indicador, no nos va a decir.
Por eso decimos, pues, tenemos que tomar, o sea, para hacer esa evaluación, tenemos que considerar el costo de los factores. Y Qatar es una de las grandes reservas que tiene, vende petróleo, vende gas natural, ¿sí? Y es una frontera con Arabia Saudita, tiene las aguas del Golfo Pérsico, sí, del Golfo Pérsico, y es el país que en este momento es el país más rico del mundo. Hemos hablado también de lo que es, entonces, estamos diciendo, es un indicador que mide la riqueza. Hemos hablado también de lo que es el PIB. El PIB se calcula a través de lo que es el consumo, la inversión, el gasto público, ¿cierto? Y hemos dicho que cuando hablamos del PIB también tenemos que hablar de lo que es el PNB, el PNN, ¿no es cierto? ¿Qué es el PNB? El PNB, el Producto Nacional Bruto, mide la producción solamente de los nacionales de un país, residan en el mismo o en el extranjero. Entonces, la actividad productiva que desarrolla un no residente no es considerada dentro del Producto Nacional Bruto. Pero sí vamos a considerar la actividad de un boliviano en el exterior, se va a incluir dentro del Producto Nacional Bruto, pero no en el PIB. El PNN, el Producto Nacional Neto, así se llama, no es nada más que la producción de los bolivianos, o sea, de los nacionales, de todos los bolivianos que residan en nuestro país o no, pero hay que reducirle la pérdida de valor que experimenta el inmovilizado. Esos son las amortizaciones, es el Producto Nacional Neto. Así como existe el Producto Nacional Neto, hemos hablado también de que existe el PIB, el PIN, que es el Producto Interno Neto, que es igual al PIB, pero deduciendo la pérdida de valor que haya experimentado el equipo productivo durante el ejercicio. La renta nacional no corresponde con lo que realmente llega a las familias. La razón está en que el reparto de la renta pasa por varios procesos, por dos procesos. ¿Para qué? Para clasificar. Entonces tenemos que el Producto Nacional Neto es la producción generada por los agentes nacionales, o sea, todos los bolivianos, menos el desgaste del capital, o sea, menos la depreciación. Eso es el Producto Nacional Bruto, que nada más que el PNB menos la depreciación. Para medir el crecimiento del PIB, nosotros tenemos que decir, Bolivia crece. Bueno, Bolivia crece, pero hay dos razones para que crezca el PIB. Una de estas puede ser que suba la producción y la otra puede ser que suban los precios. Para nosotros no es importante que suban los precios, o sea, que haya variación en los precios, que aumenten los precios, sino que la producción del país crezca. Entonces, ese es un verdadero crecimiento del PIB. Entonces, para hacer la evaluación, vamos a hablar de lo que es el PIB nominal y el PIB real. El PIB nominal mide el valor de todos los bienes y servicios expresados a precios corrientes, o sea, en este momento. Es decir, se deja influir por el efecto de la inflación, es el precio del año actual. En cambio, el PIB real, cuando hablamos del PIB real, vamos a decir, mide el valor de los bienes y servicios expresados a precios constantes. O sea, tomando como referencia a un año base. La ventaja del PIB real es que elimina la distorsión que produce la variación de los precios y nos indica cuánto crece o disminuye la economía. Por eso
interesa para ver el crecimiento, el PIB real. Y para ver ese crecimiento, nosotros vamos a utilizar el deflactor. El deflactor del PIB se define como el cociente entre el PIB nominal y el PIB real multiplicado por 100. Para pasar de un PIB nominal a precios corrientes, a precios actuales, a un PIB real, precios constantes, se divide el nominal entre el deflactor. Entonces, vamos a tener el crecimiento real del PIB. ¿Qué es el deflactor del PIB? El deflactor del PIB no es nada más que es una relación entre lo que es el PIB nominal y el PIB real. El índice de precios al consumidor es un buen deflactor del PIB, podemos utilizar. Entonces, ¿qué tenemos que saber? El IPC del año final menos el IPC del año inicial. Simplemente vamos a decir, vamos a deflactar, o sea, vamos a quitar el valor del precio, ¿cierto? El precio del 2019 menos el precio del 2019 sobre el 2018, 21 sobre 20. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Simplemente estamos utilizando como un deflactor del PIB el IPC, es el índice de precios al consumidor. La observación que se tiene al índice de precios al consumidor es un dato que es elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, aunque actualmente pueden otras instituciones también elaborar y podemos comparar, ¿no es cierto?, el IPC. El IPC actualmente, los datos que utiliza el Estado son los indicadores que nos da el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia. Entonces tenemos que utilizar para ver si realmente ha crecido o no ha crecido, o sea, han aumentado o no han aumentado la bolsa de precios. ¿Qué es el índice de precios al consumidor? Es nada más que la canasta familiar donde están los artículos de primera necesidad y todo lo que necesitan los trabajadores, y va viendo cómo se va subiendo. Entonces, el IPC nos da el IPC mensual, el IPC trimestral, semestral, el IPC anual, para ver cuánto ha crecido y quitar el valor del efecto de la inflación. Inflación es aumento continuo de precios, ¿cierto? Entonces, por eso utilizamos, o sea, el deflactor, ¿para qué? Para medir si realmente ha crecido la economía en relación a qué, en relación a la cantidad, en relación a lo que se ha producido. No nos interesa como país que crezcan los precios, porque eso implicaría aumento continuo de precios, una inflación o una hiperinflación, y no queremos llegar a eso. ¿No es cierto? Queremos una estabilidad de precios y por lo tanto dice, vamos a vamos a deflactar los bolivianos para ver el crecimiento real del PIB. Las diferencias entre el PIB real y el PIB nominal, podemos decir que los precios prevalecen en el PIB nominal, también llamado precios corrientes, y toma en cuenta la inflación. En cambio, en el PIB real, los precios son constantes, elimina el incremento en los precios y nos va a mostrar cómo realmente evoluciona la producción y el ingreso a la economía. Por lo tanto, el PIB está midiendo ¿qué? Los precios. Lo que nosotros queremos es dejar el efecto precio para ver si realmente ha crecido o no la economía. Entonces, hemos dicho, uno de los objetivos de la macroeconomía es que las economías crezcan, o sea, que la estabilidad de precios, el Producto Interno Bruto crezca y haya una estabilidad de precios. Entonces, ¿cómo estamos haciendo? Esto es lo que tenemos que controlar, el PIB. Para controlar el PIB, los estados tienen que tener instrumentos para controlar el crecimiento, la estabilidad de precios, el crecimiento del PIB, el tercer objetivo, el empleo.
Y las políticas, estas son las políticas macroeconómicas. Dentro de la primera política macroeconómica tenemos la política monetaria. Entonces, define la política monetaria como el conjunto de instrumentos de los que se vale el Banco Central para regular la cantidad de dinero existente en los mercados. Entonces, cada país va a tener, cada estado tiene su Banco Central, o bueno, en otras partes le denominan otra cosa, pero en nuestro país se llama el Banco Central de Bolivia, que por cierto debe ser una entidad autónoma del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, ¿cierto? Ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque ellos van a ser, el Banco Central tiene el control monetario del sistema financiero. Eso quiere decir, va a ser el encargado de emitir billetes y monedas de curso legal del país. Entonces va a poner en circulación o va a hacer el retiro de los billetes y monedas. También va a manejar lo que es el oro. ¿Qué es el oro? El oro es el patrón, ¿no es cierto? Que nosotros en el país o cualquier país del mundo tiene que tener su respaldo en oro de todos los billetes y monedas que están circulando en nuestro país. Entonces hay unos lingotes de oro que están guardados en el Banco Central de Bolivia, que son el respaldo de todos los billetes y monedas que circulan en nuestro país. Además, dice, se va a encargar de lo que son los intereses. El interés en el corto plazo, en el largo plazo, va a estar en función de lo que el Banco Central de Bolivia regule. Entonces, el Banco Central de Bolivia, ¿a quiénes va a regular? A las entidades, al Banco Mercantil, al Banco, qué sé yo, al Banco Nacional, al Banco de Crédito. Estas son entidades financieras, bancas comerciales. El objetivo de estas bancas es, ¿no es cierto?, captar dinero y luego prestarla. El Banco Central de Bolivia no hace ese trabajo, sino lo que hace es regular toda la actuación comercial de las entidades financieras. Y tiene un brazo operador que es el ASFI, que es el que está regulando todos los intereses. Entonces el Banco Central va a decir, nosotros el máximo interés que ustedes pueden cobrar es del 4.5%. Entonces va a estar entre el 4 y el 5. Entonces las bancas comerciales van a estar en ese rango. No pueden pasarse, no pueden bajar para que no exista competencia desleal. Cuando nos van a cobrar nos van a decir, les vamos a prestar el 18%. Bueno, entonces, igual, está regulando todos los intereses, estamos diciendo, en el corto o en el largo plazo. Pero ¿quién está regulando? El Banco Central de Bolivia. Como está haciendo la captación de fondos, quiere decir, está trayendo el dinero de todos los ahorristas. ¿Quiénes van a depositar? Los bolivianos que viven aquí y que han ahorrado, ¿no es cierto? Son aquellas personas que no tienen la capacidad de hacer inversiones y por lo tanto van al banco y dejan su dinero. Puede ser que sea $1,000, puede ser que sean $100, pero la entidad financiera, la banca comercial, capta todo ese dinero. ¿Y qué hace? Le va a ofrecer al que trae el dinero un 3%, si es caja de ahorro. Si es depósito a plazo fijo, estará entre el 6 y 7%, va fluctuando y dependiendo de cada banco. Y eso es lo que le paga a quién, a la persona que va a depositar su dinero por un tiempo en el banco. Hay otras personas que son los inversores, estas personas que son los capitalistas que necesitan dinero para hacer inversiones, van a ir al banco a solicitar los préstamos. Entonces, va a solicitar el préstamo y le dice, ¿cuánto me vas a pagar? Yo estoy prestando al 12%. ¿Cuánto nos está pagando en el mejor de los casos, depósito a plazo fijo? 7%. Solamente por la intermediación nos está cobrando mínimamente un 3%. De eso vive la banca comercial. Entonces, lo único que hace el Banco Central es regular todo lo relativo a los intereses. Pero como estamos captando, o como el Banco Comercial está captando fondos, el Banco Central
tiene una regulación que dice que de los dinero que deposita, a eso se llama el encaje legal, la banca comercial debe depositar al Banco Central un porcentaje de lo que se deposita. Este encaje legal va variando, entonces puede ir desde el 2 hasta el 10%, dependiendo del riesgo, ¿no? Del riesgo país. Pero, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo? Es con el objetivo de que si existen alguna futura quiebra de las entidades financieras, nosotros podamos reclamar al Banco Central de Bolivia o al ASFI de todo el problema que se tiene con esta banca comercial. Si por el contrario nosotros no hemos tenido el cuidado de que, bueno, hemos depositado en una entidad regulada por el Banco Central de Bolivia o por la ASFI, entonces nosotros no tenemos ninguna garantía de que nos devuelva. Podemos hacer inversiones porque hay gente que nos va a ofrecer, nos va a querer captar nuestro dinero y nos va a decir, no te ofrezco el 7, eso es nada. Te voy a pagar el 15%, el 10%. Ya nos empiezan a brillar nuestros ojitos, ya llevamos nuestro dinero, pero como no está regulado por el Banco Central de Bolivia, ni está supeditado, no está, la superintendencia financiera no está sobre ellos, entonces el momento en que ellos quiebren, nadie nos va a devolver nuestro dinero. Y el Banco Central va a decir, no es una institución que está regulada, por lo tanto, pérdida total. Entonces, ese es el objetivo de lo que es el Banco Central de Bolivia. Otro, otro aspecto que regula el Banco Central son las divisas. Entonces, ¿a qué nos referimos con las divisas? ¿Quién compra divisas? Todas las personas que van a viajar. Queremos ir a Europa, tenemos que comprar euros. Queremos ir a Estados Unidos, tenemos que comprar dólar. Bueno, no hay problema, dólar comprábamos nosotros aquí en el mercado negro, ¿cierto? Pero euros también. Pero queremos ir a China y bueno, por X o Z razón nos exigen que tengamos que llevar yens. Entonces, es la relación que tiene nuestro país con el resto de las monedas, el tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio define la relación de intercambio entre dos divisas, ya sea el yen y el boliviano, el euro y el boliviano, el dólar y el boliviano. Entonces, existen diferentes tipos de cambio flexibles, tipos de cambio fijos o tipos de cambio mixtos. Los flexibles son el Banco Central no interviene, o sea, es el mercado, o sea, la oferta y la demanda, nada más. Hay un tipo de cambio fijo, ¿sí? Donde es solamente el Banco Central el que vende las divisas. Por ejemplo, nosotros vamos a Francia, vamos a España, no vemos en la calle vendiendo dólares. Si tenemos dólares, tenemos que ir al banco y necesariamente en el banco cambiar. No hay persona que nos esté vendiendo. En los mixtos, vamos a decir, el Banco Central controla, pero también interviene el mercado. Nosotros tenemos ese tipo de cambio mixto, ¿no es cierto? Ahí podemos comprar del Banco Central de Bolivia si necesitamos grandes montos, pero si necesitamos $10, ¿quién va a ir a la banca a comprar $10? O queremos cambiar $10. Entonces vamos al mercado negro aquí en el que se llama el sombrero de chola y cambiamos nuestros $10 como si nada, ¿no es cierto? Porque es normal. Entonces, eso hace la política monetaria, ¿no es cierto? Ese es el objetivo fundamental de cualquier banco central es mantener la estabilidad de precios, el tipo de cambio, los intereses, lo que va a permitir a la economía una elevada tasa de crecimiento. Ese es el objetivo. ¿Dudas, consultas? Otro
otro instrumento de la política macroeconómica es la política fiscal. Entonces, la política fiscal se refiere a las actuaciones que tiene el Estado referente al gasto público y los ingresos públicos. Entonces, cuando nosotros hablamos del Estado, dice, el Estado, los ingresos del Estado, la única fuente de ingresos del Estado son los impuestos recaudados a todas las personas que viven en el país. O sea, todos los que viven, todos los bolivianos y no bolivianos, o sea, todos los residentes y no residentes de este país, tienen que tributar. Los tributos que tenemos actualmente en nuestro país, o sea, los principales impuestos que tenemos hasta ahora, son, por ejemplo, el IVA. El IVA es un impuesto que se grava a todas las compras y ventas, por ejemplo, IVA crédito fiscal, IVA débito fiscal, ¿no es cierto? Ese es el impuesto, se llama el impuesto al valor agregado. Su alícuota es el 13%. De todo lo que compramos o lo que vendemos, tenemos que pagar el 13%. Vamos al cine, pagamos impuestos. Vamos a tomar helados, pagamos impuestos. Vamos al ICE Norte, pagamos impuestos. Vamos a la cancha, no pagamos impuestos, ¿no es cierto? Entonces, hay actividades que están reguladas por lo que es, o sea, por las entidades que tienen que pagar impuestos. Pero las tiendas de barrio, estos comercios pequeños, no pagan el IVA crédito fiscal, pero pagan impuestos. No es en el mismo monto, no es en la misma proporción, pero todos deben pagar impuestos. Entonces, este impuesto que se llama el IVA débito crédito fiscal, es el impuesto que vemos, es el que más recauda recursos para el Estado. Entonces, ¿cuánto recauda? El 28% aproximadamente, entre el 28 y muchas veces ha llegado a ser el 33%. Por lo tanto, este impuesto es el que financia la economía del país. ¿Quién la aporta? Todos y cada uno de nosotros, ¿cierto? Es un impuesto indirecto, ¿no? Nosotros no sabemos que cuando estamos pagando la entrada del cine ya estamos pagando el IVA crédito fiscal. Por eso decimos, este es un impuesto recaudador que financia principalmente la economía de nuestro país. De menos importancia, el RCIVA. RCIVA es el impuesto al régimen complementario del impuesto al valor agregado. Se grava a todo lo que son los sueldos. A todo lo que son los sueldos. La alícuota es el 13%. Entonces, todas las personas que trabajan tienen que pagar este impuesto que se llama el RCIVA. Su recaudación no llega al 0.6%. O sea, por lo tanto, no es representativo para los ingresos del Estado. El impuesto a las transacciones es un impuesto que está grabado a todo lo que se vende en la empresa, en las empresas, ¿no? Todas las ventas están grabadas con el impuesto a las transacciones. La alícuota es del 3%, ¿sí? Y bueno, la recaudación del IT no pasa entre el 7, está entre el 5 y el 7%, nada más. El impuesto a las utilidades de las empresas. Este impuesto es a todas las ganancias, a todas las utilidades, por eso se llama utilidades o ganancias de las empresas. Tienen que dar al Estado el 25% de sus ganancias. La recaudación no es mala, está entre un 13 y un 18%, está fluctuando su recaudación de los ingresos. Luego tenemos que sería prácticamente el tercer impuesto, si sumamos los tres primeros, son el IVA, el IUE, y ya vamos viendo que vamos con casi el 40% para financiar al Estado. Otro impuesto que tenemos se llama el impuesto al consumo específico, ¿sí? Entonces, su recaudación está entre el 3 y el 5%. ¿A qué se grava este impuesto? A los artículos suntuosos. Eso quiere decir a los artículos de lujo, ¿no es cierto? Nosotros queremos tomar bebidas alcohólicas, queremos tomar whisky, queremos tomar cerveza, qué sé yo, Singani, no sé cuál, pero creo
disculpa si no sé, pero creo que el alcohol es el whisky es el que tiene mayor grado alcohólico, por lo tanto está grabado el que tiene mayor grado alcohólico, mayor pago de impuestos. Queremos, qué sé yo, queremos comprarnos un auto, no vamos a pagar el mismo impuesto un auto, qué sé yo, un Suzuki, que un Ducati, que un Mercedes-Benz. Entonces, dice, este impuesto se grava a los artículos suntuosos, a los artículos de lujo se cobra este impuesto. El impuesto del ISAE es el impuesto a las salidas al exterior. Igual, no recauda tanto, ni siquiera llega al 0.1%, pero dice, todos los bolivianos que viajan en avión tienen que pagar este impuesto. Antes se pagaba de manera separada, ahora ya está incluido en el precio del pasaje. ¿Sí? Más o menos está el monto, es un monto fijo, 217, 220 bolivianos está el impuesto por persona que viaja, pero en avión. El impuesto a la venta de moneda extranjera. Este impuesto se está grabando a las personas, a las casas de cambio. No es muy recaudador tampoco, no es significativo su recaudación, está entre un 0.5 y un 0.7%. Y luego tenemos el impuesto a los juegos. El impuesto a los juegos es si nosotros ganamos la lotería o vamos a jugar, qué sé yo, a esos lugares donde hay maquinitas de cambio autorizadas, obviamente, ¿no? A lugares autorizados, entonces nos sacamos el premio, del premio que nosotros tenemos que darle 30% al Estado. Esa es la alícuota, y entonces simplemente nosotros nos tenemos que quedar con el saldo. El impuesto a las transferencias financieras es un impuesto que se grava cuando nosotros tenemos cuenta de caja de ahorro, cuenta corriente en dólares americanos. Más allá de $2,000, nosotros tenemos que pagar un impuesto, sea persona natural o jurídica. Cualquier persona que tenga más de $2,000 en su cuenta tiene que pagar. No así en boliviano, si tenemos en boliviano no pagamos impuesto, ¿no es cierto? Pero si vamos a ahorrar, hemos decidido ahorrar en dólares, entonces nosotros retiramos nuestro dinero, tenemos que pagar. Nosotros depositamos nuestro dinero, tenemos que hacer el depósito y nos van a cobrar el ITF, impuesto a las transferencias financieras. No nos cobra el Estado, no nos dice venga a declarar cuánto ha retirado, cuánto ha depositado su dinero, sino directamente la entidad financiera nos hace la retención automática. Obviamente no es para ellos, es para impuestos internos. Ellos tienen que dar su resumen de cuánto han retirado y cuánto han depositado y cuánto corresponde de ITF, y eso tienen que pasárselo al Estado. Las recaudaciones no eran muy significativas, aunque en los últimos, estos dos, en el 2020, entre el 19 y el 2021, han dicho que las recaudaciones por ITF han aumentado, pero están a cifras parciales, quiere decir que no son cifras cerradas, pero no era muy recaudador. Luego tenemos el impuesto del IDH, el impuesto que se llama directo a los hidrocarburos. Este impuesto se paga a todos la producción de hidrocarburos en boca de pozo, o sea, paga regalías. Este IDH recauda un 25.96%. Entonces, como nosotros estamos viendo, los principales impuestos recaudadores son el IVA débito fiscal, que con el 27.58%, el impuesto a las utilidades de las empresas, y estamos viendo que el siguiente impuesto es el IDH. Todos estos representan un 67% redondeando. ¿De qué? De la financiación del Estado. El resto son los otros impuestos, ¿cierto? Además, tenemos el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, o sea, a lo que es la gasolina, el diésel, el oil. Este impuesto no recauda más del 2%, está entre el 3 y el 6%, nada más. Esa es su recaudación. Entonces aquí solo hemos puesto los importantes.
podemos decir que por impuestos, con impuestos se va a financiar un 84% de nuestra economía y un 16% representa el IDH. Esos son los impuestos que se van a ir directamente al Tesoro General de la Nación. ¿Cómo se van a distribuir? Bueno, pues ahí tiene una manera de distribución. Parte se va a las universidades, parte a los municipios y así sucesivamente. Y luego hay que pagar sueldos, hay que pagar todo el gasto corriente de todo lo que es el sector público. En cambio, los impuestos municipales que tenemos, por ejemplo, si nosotros nos compramos un auto, nos compramos una casa, tenemos que pagar el impuesto a las transferencias de inmuebles o de vehículos automotores, pero es un pago que se paga al municipio. Estamos comprando en Cochabamba, tenemos que comprar, o sea, comprando y vendiendo en Cochabamba, en Cochabamba. Si vamos a Tarija, compramos y vendemos en Tarija, en Tarija. Entonces va a ir para el municipio de Tarija. Como tenemos nuestro coche que está circulando en Cochabamba, tenemos que pagar nuestro impuesto de manera anual, ¿no es cierto? Que es el impuesto a la propiedad de vehículos automotores que son recaudados a través de lo que son las alcaldías. Nuestra casa está en Cochabamba, por lo tanto tenemos que pagar también el impuesto que se llama el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. Y también pagamos para la alcaldía el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Eso quiere decir impuesto a las sucesiones hereditarias. Nos deja nuestro papá la casa, entonces tenemos que pagar, pero es un impuesto municipal, no es un impuesto nacional. Por lo tanto, estos impuestos son propios de las alcaldías de los municipios. En cambio, estos otros impuestos son propios del Estado. O sea, son los que van a financiar todo lo que es la economía del Estado. Y decimos entonces, cuando nosotros hemos recaudado los impuestos, o sea, el Estado ha recaudado los impuestos, ¿para qué? Para realizar el gasto público. Entonces, todos los gastos realizados por la administración pública, tenemos que pagar el gasto corriente, que van a ser los sueldos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, todos los servidores públicos tenemos que pagar su gasto corriente, son sus sueldos y salarios, tenemos que pagar la compra de hojas, la compra de lapiceros, lápices para que utilicen los funcionarios públicos. Entonces, va a ir en este caso, hemos dicho todos los poderes, la defensa, la policía, qué sé yo, salud, todo el sector, todo el gasto corriente de ellos se financia con lo que son los impuestos. Gastos de capital, cuando hablamos de gastos de capital, es lo que vamos a decir, nos referimos a las inversiones que se van a hacer, se tienen que hacer escuelas, se tienen que hacer carreteras, se tienen que hacer puentes. Entonces, esos son los gastos de capital, que son los gastos que se hacen con inversiones. Y las transferencias, nosotros tenemos que pagar, o sea, el Estado tiene que pagar el Juancito Pinto, la renta dignidad, que está haciendo simplemente todos los impuestos que hemos pagado todos y cada uno de los bolivianos, ¿cierto? Lo único que está haciendo el Estado es hacer una transferencia. ¿Para qué? Para que el que recibe la renta dignidad, el que recibe el bono Juan Azurduy, el bono Juancito Pinto, consuma, ¿no es cierto? Venga y se compre cosas y entonces mueva la economía. Ese es el objetivo, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere el gasto público, se destina a gasto corriente, gastos de capital y transferencias. Dentro de lo que es la política fiscal, dentro de lo que es la política fiscal, hemos hablado entonces de que los estados, todos los países tienen una norma que dice que los ingresos tienen que ser igual a los gastos. O sea, recaudamos 10, gastamos 10. Eso es lo normal, eso es lo que debería ocurrir. Pero generalmente, hasta antes del 2005, nuestro país, vamos a citar el ejemplo más típico, nuestros ingresos eran 10 y nuestros gastos eran 12, por decirles.
Entonces, a esto se llama el déficit fiscal, a que nosotros tenemos más gastos que ingresos. Hemos dicho, una política a nivel internacional es que los ingresos sean igual a los gastos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para nosotros mostrar las cuentas equilibradas? El Estado lo que podría hacer es recurrir a, a deuda, ¿no es cierto? A prestarse dinero para decir que 12 igual a 12. Pero nosotros hasta el 2005 hemos sido un país altamente endeudado, por lo tanto no teníamos la capacidad de pago y lo único que hacíamos es, qué sé yo, solicitar que nos regalen el dinero, no que nos presten, porque no teníamos ni para pagar el préstamo. ¿Qué hacíamos entonces? ¿Qué hace el Estado? El pago de diciembre se va a hacer en enero, porque el aguinaldo no lo puede dejar así establecido, ¿no es cierto? No puede dejar de pagar. Entonces dice, lo del mes de diciembre recién se va a pagar en enero, o va a retrasar las planillas. Eso es lo que hacían muchas veces, porque su gasto corriente era mayor que sus ingresos. Pero a partir del 2006 hasta el 2019, prácticamente, nuestro país ingresaba 10, ¿no es cierto? Y gastábamos 5. Entonces, a eso se llama el superávit. El superávit es cuando los ingresos son mayores que los gastos. Entonces, si estamos ingresando 10 y hemos gastado 5, tenemos 5 ¿para qué? Para el ahorro. Como país, como Estado, no interesa que esté bajo nuestro colchón los 5,000, ¿no es cierto? O los 5 millones, como quieran ustedes. Estos 5 millones tienen que hacerse inversiones, tienen que hacerse empresas con el objetivo de crear más empleo, de que exista mayor producción. Entonces, a partir del 2006 al 2019 hemos estado en una bonanza económica donde hemos tenido superávit. A partir del 2019 otra vez estamos en lo mismo, ¿cierto? Ya sea por la época, no estamos diciendo la pandemia nomás, sino antes ya de la pandemia ya estábamos otra vez en déficit fiscal. Justificativos, van a haber justificativos, que los gastos de inversión, pero, ¿no es cierto? La realidad es que nosotros todavía seguimos siendo un país altamente endeudado. O sea, ¿y quiénes deben? Pues todos los bolivianos, ¿no es cierto? Desde el momento en que nacemos ya tenemos una deuda, creo que aproximadamente de $300 cada uno de los bolivianos solo por nacer. Entonces, lo que no estamos pudiendo poner en claro es lo que se llama el déficit fiscal. O sea, tiene que haber una política fiscal expansiva y contractiva. ¿Qué es la expansiva? Aumenta el gasto público, se baja los impuestos. La contractiva, aumentan los impuestos, baja el gasto público. La política fiscal debe servir para distribuir la riqueza de un país y corregir los fallos de mercado. Entonces, lo que se busca con la política fiscal es que en lo posible, ¿cierto? Los países solo gasten lo que tienen, no por demás. Pero bueno, estamos viendo en nuestro país, en nuestro caso, ¿no es cierto? En nuestro ejemplo, que no siempre se puede llegar a esos puntos. Y de eso trata el déficit, el déficit fiscal, el superávit fiscal. Escuchamos y hablamos, el déficit fiscal es tanto. ¿Por qué hay déficit fiscal? ¿Por qué hay superávit? No nos interesa, sí, está ahí superávit, perfecto, macroeconómicamente Bolivia va bien. Perfecto, Bolivia va bien en la macroeconomía. Todos los economistas dicen, sí, macroeconomía en Bolivia perfecta. La microeconomía, que es tu bolsillo, no se ve. Pero bueno, ¿no es cierto? Nosotros estamos viendo, luego vamos a ver, cuál es la política, el actual presidente, que es Luis Arce Catacora, ¿no es cierto? Ha sido ministro de Economía y Hacienda, y él ha llevado toda la economía de nuestro país durante el gobierno de Evo Morales. Vamos a ver la explicación que él da, porque estamos macroeconómicamente bien. Él va a mostrar su punto de vista,
vamos a ver un videíto donde él va a explicar cuál es la política económica del país y, bueno, justificar un poco por qué la macroeconomía está bien. Pero también vamos a escuchar al otro a otras opiniones. No vamos a ir al sector opositor para no irnos así a lo radical, pero sí vamos a escuchar la voz de un experto economista que es Gonzalo Chávez, que hace una crítica, sí, hace una crítica en lo académico a la política macroeconómica de nuestro país. Teniendo estos dos criterios, ya nosotros podemos ya definir y entender de qué estamos hablando cuando hablamos de la macroeconomía de nuestro país. Con eso hemos terminado, no hemos terminado, pero bueno, aquí vamos a quedar porque tenemos exposición, si mal no recuerdo. Es el grupo 7, creo que sí. El grupo 7 hoy día hacía la exposición y cuestionario elaboraba el grupo 2. Buenas tardes, Inge. Un momentito, por favor, voy a listar mi Sí, presentación. no te preocupes. Con calma. Simplemente, pero estoy correcta, ¿no? Sí, licenciada. Hoy expone el grupo 7. Ya. Solo era eso. El grupo 7, entonces, a cargo de San Milán Rodolfo, ¿correcto? Sí, ingeniera. Perfecto. Listo, nada más. Y nuestro grupo 2, ahorita me fijo, a cargo de Lima Cava Diego, que fueron los que elaboraron el cuestionario, ¿correcto? Sí, licenciada. Ok. Para la siguiente clase, ¿Se logra ver? Un minutito. Y si ya se está viendo, Iván, antes de que me olvide, por favor, les voy a dar para la siguiente, porque después me olvido. El grupo 8 expone la próxima clase, que es Montaño González Américo Dustin, está a cargo, el jefe de grupo. El capítulo que van a exponer es el capítulo 16, la reproducción socialista y la renta nacional, y el capítulo 17, el sistema mundial del socialismo. Elabora cuestionario el grupo 3 a cargo de Peredo Melendres Leonardo Rafael. Ahora sí, cualquier rato podemos empezar la exposición. Ya, muy bien. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 7 y vamos a exponer sobre los capítulos 14, Milán Rodolfo, López Mamaña Dalit, Orozco Lazo Iván, o sea, mi persona, y mi compañero Paniagua Hinojosa, Carlos Bryan. Bien. Capítulo 14. La distribución con arreglo al trabajo y las formas de remuneración en el socialismo. Bueno, en el socialismo se ha manejado un concepto que va a ser la base de esta ley económica. Y este concepto dice así: a cada modo de producción le corresponde un modo de distribución. Las relaciones de distribución dependen de las relaciones de producción. En el socialismo, la distribución del producto social se efectúa con arreglo al trabajo. En la sociedad socialista, la distribución con arreglo al trabajo es una necesidad objetiva y es determinada por el hecho de que la producción se basa en la propiedad social socialista de los medios de producción. Por otra parte, en la fase del socialismo, las fuerzas productivas no alcanzan todavía el nivel necesario para poder distribuir los bienes materiales entre los hombres según sus necesidades. Además,
El trabajo no se ha convertido todavía en la primera necesidad vital. Por el momento es un medio para vivir y por consiguiente requiere la remuneración correspondiente. Por último, en el socialismo se mantienen diferentes esenciales entre el trabajo intelectual y el trabajo físico, entre el trabajo calificado y entre el trabajo no calificado. En el socialismo, la única base que determina la situación de un hombre en la sociedad y su bienestar es el trabajo. La distribución con arreglo al trabajo es una ley económica dentro de la sociedad socialista. Entonces, la distribución con arreglo al trabajo refleja una ventaja del socialismo respecto del capitalismo. ¿Y esto por qué? Porque la distribución de bienes materiales con arreglo al trabajo excluye ingresos que proceden del parasitismo. Asimismo, Lenin decía que en el principio, quien no trabaja no come. Reside la base del socialismo, el manantial inagotable de fuerza, la firme garantía de su victoria definitiva. La ley de distribución con arreglo al trabajo significa 1. Distribuir el fondo de consumo individual en consonancia con la cantidad y calidad de trabajo aportado a la sociedad. 2. Una remuneración más elevada del trabajo calificado en comparación con el trabajo no calificado, invirtiendo el mismo tiempo de trabajo. Y 3. Un estímulo material más elevado del trabajo, cuyo estímulo causa una compensación material de los gastos de trabajo hacia un trabajador. La ley económica de la distribución con arreglo al trabajo mantendrá su acción durante el periodo de construcción del socialismo. El pago según el trabajo, señala el programa del Partido Comunista de la Unión Soviética, seguirá siendo en el transcurso de los próximos 20 años la principal fuente de satisfacción. Carlos Marx decía ya en su crítica de Gotha que para asegurar el desarrollo normal de la sociedad socialista es necesario deducir 1. Los gastos de deposición de los medios de producción consumidos. 2. Una determinada parte con destino a la ampliación de producción. 3. Un fondo de reserva. 4. Gastos de dirección y mantenimiento de escuelas y hospitales. 5. Un fondo para mantener a trabajadores discapacitados. Y fuera de esto, destinar recursos hacia la defensa del país. La parte del producto del trabajo que forma el fondo de consumo personal de los trabajadores en la esfera de la producción material se denomina producto necesario. El trabajo que se crea este producto se denomina trabajo necesario. Entonces, la parte del producto que se destina al fondo social, descontados los gastos de deposición de los medios de producción consumidos, se denomina plusproducto, y el trabajo que crea este plustrabajo. La distribución según el trabajo realizado garantiza interés material de las gentes en los resultados de la producción. Dentro de estos y muchos aspectos, en el socialismo se pretendía estimular la conciencia de los trabajadores y mantener una disciplina laboral. El marxismo y leninismo. El marxismo y leninismo es una ideología que no considera la igualdad en el socialismo como un igualitarismo en la esfera de las necesidades personales y de la vida personal, igualdad en el consumo. Ya, ¿dónde estoy? En el socialismo no supone el igualitarismo, sino la distribución con arreglo al trabajo y es realizado de dos formas muy concretas. Una en forma de salarios y sueldos y otra forma de remuneración del trabajo en las empresas cooperativos colchosianas. El salario en el socialismo, la esencia y la organización del salario. Para la existencia del salario en forma de dinero en el socialismo debe de existir producción mercantil y la ley del valor. La forma monetaria del salario permite retribuir al trabajador de acuerdo a la cantidad y la calidad de su trabajo. La fuerza de trabajo no es mercancía en el socialismo, no se crea ni se compra, por el cual no tiene valor y por ende constituye una forma de distribución de los bienes materiales con arreglo al trabajo. El salario en el socialismo lo determina en forma planificada y consciente la propia sociedad. El Estado socialista retribuye a los trabajadores con salarios.
Durante el progreso de la ideología socialista se han creado normas para estar a la vanguardia y la innovación. Una norma peculiar era conocida como la norma progresista, que consistía en contar a la mano con avances tecnológicos implementados al trabajo para tener una mayor productividad. También se han creado un sistema de tarifas, y este sistema de tarifas está dedicada netamente a los salarios de los trabajadores y sirve para diferenciar la remuneración del trabajo en dos sentidos. Una en la calidad y condición de su trabajo y otra es la ubicación geográfica del trabajador en el país. Entonces se paga de acuerdo a estos dos aspectos. También ese sistema consta de tres elementos: una tabla de tarifas, una escala de tarifas y por último un baremo de tarifas. Y entonces, ¿cómo se calcula el fondo total de salarios? Entonces, el fondo total de salarios es igual a la suma del salario individual de cada trabajador más el sueldo individual de cada trabajador. En este sentido, se despliega una gran labor en la Unión Soviética después del siglo XX. Durante el Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética se aprobó las medidas propuestas por el Comité Central de la PSUS de aprobar un sistema de salarios que estimó que era necesario para asegurar el rendimiento de sus normas fundamentales. Finalmente, en 1962, en la Unión Soviética, se ordena la remuneración en forma de salario y asimismo una reducción de la jornada laboral. Bien, eso sería de todo de mi parte. A continuación le cedo la palabra a mi compañero. Gracias, Iván. Buenas. ¿Se logra ver? Todavía no estamos viendo. Ahora que sí. Ahora sí, Carlos. Buenas tardes, licenciada. A mí me tocó exponer sobre las formas y sistemas de salario. Existen dos formas fundamentales de salario, que llegarían a ser el salario por obra realizada y el salario por tiempo. El salario por obra realizada es determinada por la cantidad de producción elaborada, tal que esta ayuda a la elevación de la productividad del trabajo y con los intereses personales de cada trabajador. Pero estando en la industria socialista, esta está regulada por varios sistemas, en las cuales llegarían a ser el sistema directo por salario por obra realizada, en la cual se abona cuando toda la producción se paga con arreglos a tarifas iguales. La segunda sería el sistema de salario progresivo por obra realizada. Esta se va a cada artículo fabricado por encima de la norma, llegando a pagar tarifas más elevadas cuya tarifa va creciendo progresivamente. El tercero sería el sistema de salario por horas realizada con pago de primas. Este se aplica cuando toda la cantidad de artículos fabricados se paga con el arreglo de tarifas cocientes. El salario por horas realizada puede darse de manera individual o colectiva. Al aplicarse de manera individual, depende mayormente por el rendimiento en cada trabajador. Y en caso de salario colectivo, solo se emplearía en aquellos trabajos donde no se pueda llevar la cuenta del rendimiento de cada trabajador, dando así que el salario del obrero no solo dependerá del trabajo individual, sino también de los resultados de toda la brigada en conjunto, llegándose a calcular el salario no solo en las horas de trabajo, sino en la categorización del trabajador. Salario por tiempo. Este es mayormente aplicado en las labores donde no se pueden calcular con exactitud el rendimiento y era aplicada ampliamente en la Unión Soviética, donde el salario se daba por el tiempo y era mayormente pagado por pago de primas, llegando a depender del tiempo de trabajo, calificación del trabajador y los resultados cualitativos y cuantitativos del trabajo. Este sistema es mayormente aplicado en gran escala para remunerar el trabajo de los dirigentes de empresas, ingenieros y otros empleados que perciben el sueldo fijo.
el crecimiento del salario y de los ingresos reales en el socialismo. Las demandas materiales y culturales que normalmente que van en crecimiento constante es satisfecho por el incremento del salario real. ¿Pero qué es el salario real? El salario real es aquel que refleja los bienes y servicios que puedes adquirir con un determinado salario nominal. Este está determinado por los objetos de consumo que reciben y los servicios que disfrutan el trabajador y su familia, a cambio de su salario metálico. Al desarrollarse la producción socialista, aumenta constantemente el salario real, que es reflejado en el crecimiento de la capacidad adquisitiva de la población. Dándoles un ejemplo, sería en los años 1940-1960 en la Unión Soviética, donde el crecimiento del salario real aumentó en el consumo por habitante de las mercancías más importantes como productos lácteos, pescado y derivados, carne, tocino, azúcar, huevos, etc., donde se mantuvieron en más del 100%. En el Estado socialista, muchas demandas son satisfechas a costa de los fondos sociales de consumo como vivienda y sus servicios, las atenciones sociales, la enseñanza gratuita, asistencia médica y las pensiones, dando así que el conjunto de bienes que recibe el trabajador como salario arreglado a la cantidad y calidad de trabajo aportado y los fondos sociales de consumo es aquel que determina el nivel de ingresos reales de la población, cuyos van creciendo constantemente. Para este punto te quiero dar un ejemplo, en el cual tenemos que conocer el salario nominal y el salario real. El salario nominal está representado en el volumen de dinero asignado en un contrato individual por cargo ocupado. Es la cantidad de dinero percibido por un empleado, la cual figura en la nómina. Y el salario real, que representa la cantidad de bienes empleados que puede adquirir con el volumen de ese mismo dinero. Dándoles ejemplo, si el salario nominal de una persona aumenta un 10% en un año y la inflación es del 6% en ese mismo año, el ingreso real habrá aumentado un 4% en ese año. La remuneración de trabajo de los kolhoses. Primero, ¿qué es un kolhoz? Era una granja colectiva como una cooperativa agrícola en la Unión Soviética, destinada a eliminar los latifundios, que eran la explotación agraria de grandes dimensiones, que estaba mayormente a cargo de unos grandes terratenientes. Esta hacienda está administrada sobre la base de trabajo colectivo, cuyo bienestar de cada miembro de esta hacienda dependen de la actividad laboral de los kolhoses y de la buena organización de su trabajo. Los ingresos de los kolhoses se expresan tanto en especie como en dinero, pero en caso de las especies, estos constan de productos de cultivo y la ganadería, cumpliendo obligaciones del Estado respecto a la venta de sus productos. Después de cumplir las obligaciones con el Estado, los kolhoses contribuyen a los fondos sociales como ser el Fondo de Simientes, Fondo de Forraje, Fondo de Previsión para caso de mala cosecha de cereales y piensos, Fondo de Víveres en caso de mala cosecha, Fondo de ayuda a los incapacitados y mantener establecimientos infantiles y las escuelas. La fuente fundamental de los ingresos en dinero de los kolhoses es la venta de la producción mercantil, en la cual ésta se vendía al Estado y a las cooperativas, así como también se vendía a la población en los mercados kolhosianos. De estos ingresos en metálico, los kolhos mayormente tenían que descontar en un impuesto a sus utilidades, cuotas de seguros y tenían que reintegrar los préstamos bancarios. Bueno, aquí termina mi exposición, doy paso a mi compañero. Gracias, Carlos. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Andalit. ¿Ya se logra apreciar mi pantalla? Un minutito, estamos esperando. Está cargando. Ahora sí. Ya, está bien. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros.
Yo voy a exponer la primera parte del capítulo 15, autonomía económica socialista y la rentabilidad, el costo de producción y el precio. La autonomía económica socialista y la rentabilidad, el régimen de economías y su importancia. La aplicación del régimen de economías es una de las principales condiciones que aseguran el elevado ritmo de incremento de la economía. El gasto de los recursos laborales, materiales y financieros con prudencia y espíritu ahorrativo ha tenido siempre y sigue teniendo enorme importancia para el fomento de la economía socialista. El cumplimiento del grandioso programa de fomento de las fuerzas productivas adoptado en el 22º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, el intenso ritmo de desarrollo de la economía, las enormes proporciones de la edificación económica y cultural sobre la base del progreso técnico requieren enormes inversiones de recursos laborales, materiales y financieros. La economía del país soviético es inmensa y los ahorros hechos incluso en las cosas pequeñas pueden proporcionar considerables resultados. Una pequeña producción de los gastos en cualquier sector, empresa o colhos alcanza enormes proporciones en la escala de toda la economía nacional. En el septenio de 1959 a 1965, la reducción de los gastos de producción en todas las ramas de la economía nacional debió proporcionar una economía de 85 millones de rublos. La autonomía económica socialista. El método de gestión planificada de la economía de las empresas socialistas. La autonomía económica socialista es un importantísimo medio de aplicación de práctica del régimen de economías. La autonomía económica socialista significa gestión económica autónoma bien calculada. El socialismo también se practica la gestión, el cálculo económico, pero es una gestión que no tiene nada que ver con la capitalista. No determinan los egoístas intereses privados de unas cuantas personas, sino de toda la sociedad. En el socialismo es factible la autonomía económica en cada empresa y tiene por finalidad asegurar los mejores resultados con el mínimo de gastos de administración de toda la economía socialista. La autonomía económica presupone el control constante mediante el rubro de la gestión económica de las empresas. Asimismo, el Estado asigna a cada empresa y organización estatal que funciona a base de la economía socialista los recursos y materiales financieros necesarios para cumplir el plan económico. Establecen sus relaciones entre sí como entidades económicas y jurídicas autónomas. Tienen derecho a formar su propio personal, preparar sus cuadros y elevar calificación de los mismos y aplicar uno u otro sistema de salarios. La rentabilidad de la empresa. Los recursos obtenidos mediante la producción cubren los gastos y aseguran la obtención de ganancias. La rentabilidad de la empresa significa que los recursos obtenidos por la misma mediante la realización de su producción no solo cubren los gastos efectuados, sino que aseguran además la obtención de ganancias. En su gestión planificadora de la economía del Estado socialista, parte de la necesidad de asegurar la rentabilidad de todas las empresas y todas las ramas de la economía. 2. Los fondos y los medios de las empresas que funcionan sobre la base de la autonomía económica. Los medios de producción constituyen fondos de producción. Como se sabe, el proceso de producción necesita, además de mano de obra, medios indispensables de producción que constan de los medios de trabajo y objetos del trabajo. Los fondos básicos. Constituyen los fondos básicos los medios de producción que se emplean en el proceso productivo durante un largo periodo. El valor de los fondos básicos va incorporándose por partes al producto fabricado
a medida que se desgastan dichos fondos. Con arreglo de clasificación vigente en la URSS, pertenecen a los fondos básicos de producción, los edificios, las instalaciones con destino productivo, las máquinas, herramientas y las fuentes de energía. El desgaste físico de los fondos básicos se debe a que los efectos físicos o químicos a que se someten en el proceso de la producción o la influencia de los factores naturales. Una parte de las deducciones de amortización de las empresas industriales estatales la utiliza el Estado para reponer fondos básicos que se desgastan y la otra parte se halla a disposición de las empresas y se invierte en reparaciones importantes de los fondos básicos en funcionamiento. La suma de los fondos básicos de las empresas estatales aumenta principalmente a costa de la parte de la acumulación de la renta nacional. Fondos de dotación constituyen la parte de los medios de producción que se consumen enteramente en el proceso de producción durante cierto de la misma. Los fondos de dotación constituyen los medios de producción que se consumen enteramente en el proceso de producción durante cierto periodo de la misma y su valor íntegro entre los gastos de producción del artículo acabado. Los fondos de dotación de la empresa en las reservas y en el proceso de producción. Asimismo, los fondos de dotación comprenden primeramente las reservas de producción depositadas en los almacenes, ya sea las materias primas, etc. Y en segundo punto, la producción no acabada, artículos semifabricados y los gastos de los años futuros. Medios de dotación. Los fondos de dotación y los de circulación expresadas en dinero constituyen los medios de dotación de la empresa. Los fondos básicos de dotación de las empresas socialistas necesitan medios complementarios para el servicio en la esfera de circulación. Los medios de dotación propios son los que el Estado asigna a la empresa estatal en proporciones mínimas para cumplir su plan de producción. La necesidad de los medios de dotación por parte de las empresas que surge en los distintos periodos del año relacionada, por ejemplo, con la precisión de hacer reservas estacionales y de materias primas y combustible. El ritmo de dotación de los medios. Los medios de dotación de la empresa estatal abandonan la forma de dinero para adquirir la forma de reservas de producción. En esta misma está constituido por un ciclo de dotación y la primera fase es, los medios de dotación de la empresa estatal abandonan la forma de dinero para adquirir la forma de reservas de producción. En la segunda fase del ciclo es, las reservas de producción se consumen y se convierten en las mercancías acabadas. Y la tercera fase es, se realizan las mercancías fabricadas por la empresa y los medios de dotación. Vuelven a adquirir la forma de dinero. La rapidez de dotación de los medios de una empresa depende del periodo de producción y del periodo de circulación. Gracias, eso sería de mi parte, Inge. Gracias, Dalit. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, Rodolfo. ¿Se ve mi pantalla, ingeniero? Sí, ahora sí estamos viendo. Ya. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Prosiguiendo con el capítulo, continuaremos con el costo de producción y el precio de la producción industrial. El costo de producción en la economía socialista y su estructura. En la sociedad socialista, el valor de producción consta de tres partes, que es el valor de los medios de producción invertidos, el valor de productos creados por el trabajo necesario y el valor de productos creados por el plus trabajo. Las dos primeras partes constituyen el costo de producción de las empresas socialistas y la tercera parte del valor forma el ingreso neto de la sociedad. Existen dos tipos de producción, que es el costo de producción fabril
que comprende los gastos de la empresa en la fabricación de productos y el costo de producción total, que se incluye también el costo de producción fabril y todos los gastos de empresas relacionados con la venta de productos, así como ser gastos que pueden ser transporte, embalaje, gastos de administración, gastos de presentación de cuadros y demás. ¿Cuál es la estructura del costo de producción? Todos los gastos de una empresa en la fabricación de productos se dividen en forma homogénea y estos son los salarios y el tanto por ciento calculado sobre ellos, los gastos de materia prima, materiales, combustible y energía, los descuentos para la amortización a fin de reponer el valor de la parte de los fondos básicos y desgastados, los gastos en dineros de las fábricas y secciones para atender las necesidades de la administración y los distintos servicios. Las vías fundamentales de rebaja de costo que aseguran la economía en las inversiones de trabajo social en todas las ramas son la elevación de la productividad de trabajo de los obreros y la reducción de los gastos de materias primas materiales, combustibles y energía. El ingreso neto y las dos formas del mismo. El ingreso neto es el valor expresado en dinero del plusproducto creado por el plustrabajo en toda la sociedad socialista. El ingreso neto de la sociedad se crea en las ramas de producción material. El ingreso neto creado por las empresas estatales queda en parte a disposición de dichas empresas en forma de ganancia y la otra parte se concentra en manos del Estado. En los coljoses se crea el ingreso neto y una parte queda a disposición de los mismos. Y la otra parte pasamos a través del Estado, a través de mecanismos de los precios de impuestos y de utilidades. El ingreso neto se manifiesta en dos formas, que es el ingreso neto centralizado del Estado. Esta es la parte del valor del producto de la sociedad socialista, concentrada en manos del Estado para ser empleada en las necesidades de todo el pueblo. Y está también el ingreso neto de las empresas estatales y de los coljoses. Esta es la parte del valor del plusproducto que queda a disposición de la empresa. Cuanto mejor trabaje la empresa y menos sea el costo, el ingreso neto será asegurado el interés material de todos los trabajadores de la empresa por el aumento de la rentabilidad del producto. Continuamos con el precio en el sector estatal. La producción de la industria se realiza con arreglos a los precios fijados de antemano por un cierto plan. Es decir, el valor de la mercancía en la sociedad socialista no coincide con el precio ni con el valor, pero esta diferencia no se debe a la espontaneidad, sino que es determinada por el Estado en interés a fomento de la economía nacional del país y de la elevación del bienestar de los trabajadores. Los precios, según dice el programa de la PCUS, deben reflejar el grado cada vez mayor, los gastos de trabajo socialmente necesario, debe cubrir los gastos de producción y circulación y proporcionar beneficios a la empresa. En la URSS, el precio al por mayor comprende todo el costo de producción, la ganancia de la empresa industrial y también los gastos y la ganancia de la organización encargada a la venta. Esto quiere decir que si dicha mercancía es gravada con el impuesto de circulación, el precio al por mayor incluye asimismo este importe de dicho impuesto. El impuesto de circulación procede en lo fundamental de las ramas que producen objetos de consumo personal, así como de varias ramas de la industria pesada, como puede ser del petróleo, del gas, de la industria siderúrgica, de la electrotecnia, y etcétera. Y la autonomía económica en los coljoses. Los principios de la autonomía económica socialista que hemos estudiado más atrás también se aplican en los fundamentales de los coljoses. Esto quiere decir que la actividad de cada coljos en la producción, dice el programa del PCUS, debe basarse en la autonomía económica socialista. Sin embargo, la autonomía económica se aplica en los coljoses en forma distinta, debido a la peculiaridad de la propiedad cooperativa coljosiana. La autonomía económica exige que se calcule en dinero toda la producción global de los coljos, todo lo que se ha tenido en un año en la hacienda colectiva. En la URSS, los precios de compra por el Estado se establecen por cada tipo de producto, según sea la zona del país, teniendo en cuenta las condiciones de compra. Del grado en las zonas, en los Urales son más elevados. Para determinar la rentabilidad de la producción coljosiana es preciso determinar el costo de producción, lo que implica una cierta dificultad en parte de sus medios de producción.
estos son comprados por los colhoses, sino que reponen dentro de la propia producción, es decir, en especie. Esto supone una gran dificultad para calcular el costo de producción, pero sin embargo ellos con una buena contabilidad y determinada precisión pueden superar estas dificultades. En la actualidad, el costo de la producción coljosiana se calcula de la siguiente manera. La simiente, los piensos y otros materiales de producción propios se valora por el costo de producción. Los materiales comprados se tasan de acuerdo con el precio abonado, el desgaste de los fondos básicos de producción, es decir, los tractores, los camiones, la máquina agrícola, etcétera. Se calcula según las normas vigentes de los soljoses. El pago en especies del trabajo de los coljoses también se calcula en dinero. El coljo es una hacienda grande y no puede ser administrada con métodos anticuados. La hacienda colectiva exige el cómputo en dinero de total de los gastos que suban por la producción de aumento, y la producción y la reducción de costo de producción son condiciones indispensables para rebajar los precios de acopio estatales y los precios del por menor de los productos agrícolas. Una parte del ingreso neto de los coljoses constituye la renta diferencial, que es la tierra, su medio indispensable para la producción agrícola. Esto no quiere decir que a mayor fertilidad natural y mejor situación geográfica de los terrenos de trabajo será más elevada, y esto es que los coljos se cuentan con tierras de fertilidad, se sitúan más cerca de lugares de venta, y es así que tienen menos gastos de transporte. Pero también existe una segunda forma de rentabilidad diferencial, que se trata de la parte de ingreso neto de los coljoses, y esto se aprovecha mejor en las tierras con una nueva técnica, con maquinaria más moderna, con fertilizantes, con métodos de cultivo, más perfección elevada a la producción de trabajo, y disminuyen los gastos por unidad de producción. Una parte de la renta diferencial queda en los coljoses y la otra fluye en el presupuesto del Estado a través de un sistema de precios y de impuestos de utilidades. Y con esto terminaríamos el tema de la exposición, ingeniera. Gracias, grupo 7. Gracias, Rodolfo. Está bien, ingeniera. Ya. El control de lectura que vamos a hacer, exceptuando el grupo 7 y el grupo 2, que son los que han trabajado para hoy día, vamos a hacer el control de lectura individual. Así que si los del grupo 7 y los del grupo 2 quieren retirarse, adelante. Yo les voy a enviar el formulario, como siempre, vía mensaje, y de ahí damos 10 minutos para que ustedes puedan responder el formulario. Son 10 preguntas, más que suficiente, creo. Entonces, la nota obviamente va a ser individual, van a poner el nombre, su nombre, y van a poner, en este caso, al grupo al cual pertenece. Un minutito voy a... Si tienen problemas al entrar, por favor, me avisan. A partir de las 17:31, entonces 41 se va a cerrar nuestro formulario. Ingeniera, una consulta. Adelante. ¿Dónde puedo subir la exposición? Disculpe, ingeniera. Hay un trabajo donde dice exposiciones. Mm, Ahí puede subir. O Ya, también, si no puede, si no encuentra a la plataforma, Rodolfo. ya, muchas gracias, ingeniera. ¿Solo yo lo subo, no, ingeniera? ¿O todo el Sí, grupo? solo uno. Ya, gracias, ingeniera. ¿De qué? ¿Y puede repetir lo del formulario? No le copié muy bien, por favor. Ya, perfecto.
Ya está, Jason. Gracias, Inge. Le quería preguntar, ¿es individual o es en grupo? No, eso no lo Individual. escuché. Hasta ahí 41 dijo, ¿verdad? Sí. Inge, ¿puede volver a mandar, por favor? Así cambie de dispositivo. Ya, un minutito, dame ahora si tengo que copiarlo. Ya está, Américo. Gracias, Liz. Hice una pregunta. En la pregunta 3 solo dice mostrar una opción. ¿Qué respondemos? No, no deja marcar igual. En la pregunta 3. Sí, solamente aparece mi opción 1. Inge, está mal. A ver. Ah, no, me he equivocado al poner. No es varias opciones, es respuesta corta. Ya, se los vuelvo a enviar. Ya está corregido.
Los que han entregado pueden retirarse. Buenas tardes, Luisen. Buenas tardes, dígame. Quisiera preguntar, ¿qué capítulo vas a hacer el tema 3 de las preguntas y cuántas preguntas son? Ah, ya, perdón. Ahorita me fijo, un minutito. Son 10 preguntas por cada tema. ¿Sí? Ustedes son Peredo, Melendres, Leonardo, Rafael. Grupo 3 es el encargado, ¿correcto? De hacer el cuestionario. Y el cuestionario es sobre el capítulo 16, que es la reproducción social, la reproducción socialista, la renta nacional, y el capítulo 17, el sistema mundial del socialismo, desde la página 203 hasta la página 227. ¿Y eso lo entregamos un día antes de la exposición o ese mismo día? No, por lo menos entregamos el miércoles para que yo revise las preguntas, si están bien elaboradas, 10 preguntas de cada tema y con el número de página en cada pregunta para que yo pueda revisar más rápidamente. Puede hacer preguntas de falso verdadero, puede hacer preguntas de complementación y preguntas de desarrollo. Ya, gracias. Eso sería todo. Gracias. ¿Qué? Inge, disculpe, ya mandé el formulario, pero me olvidé poner el grupo. ¿Será que va a haber algún problema? No, no tanto, ¿no? Si está su nombre, ya voy a buscar con su nombre a qué grupo pertenece. Listo, listo. Muchas gracias. ¿De qué? Hasta luego. Hasta luego. Ok, ya. Hasta luego, Luisen. Hasta luego. Hasta luego, Lisen. Hasta luego, hasta el próximo viernes. Disculpe, licenciada. Dígame. Me olvidé poner el grupo también yo. No, no pasa nada. Voy a buscar con sus nombres, no hay problema. Ya está bien, gracias, Lice. ¿De qué? Hasta luego, Lice. Hasta luego, hasta el viernes.